marzo de este año, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para indagar un supuesto fraude por más de 760 millones de pesos en el municipio de Vitacura, encabezado por el exalcalde Raúl Torrealba. El objetivo es analizar el funcionamiento de las denominadas corporaciones Vita durante los años 2008 y 2021. Mismo año en que la actual alcaldesa, Camila Berino, presentó una denuncia por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y malversación de recursos públicos. Diputado, ¿qué tan grande o qué tan importante es el escándalo de fondos mal gastados en la municipalidad de Vitacura durante la administración del exalcalde Torrealba? Bueno, yo creo que recién estamos dimensionando cuál es la magnitud de lo defraudado y sobre todo descubriendo o revelando que acá existió una suerte de modus operandi muy bien planificado, muy bien pensado, una estructura, una maquinaria que en definitiva funcionaba en torno a la regulación de dinero público, ¿ya?, para fines que van desde el incremento del patrimonio del exalcalde Torrealba o su círculo cercano y eventualmente también para la comisión de algunos delitos electorales como financiamiento electoral de campañas parlamentarias. Entonces, son cuestiones que estamos indagando y acá creo que es importante marcar que hay varias dimensiones. Primero, hay una investigación penal que está en curso, ya el alcalde está formalizado, está en prisión preventiva, está lo que ha hecho la Contraloría, que ha sido muy valioso. Hay un sumario en curso que pronto ya se formularon cargos, se van a formular cargos a varias personas, y también está la acción política que estamos ejerciendo acá en la Cámara mediante esta comisión investigadora. Diputado, cuando usted dice que el destino de estos fondos podría ir a las arcas del exalcalde Torrealba, pero también para el financiamiento de campañas políticas, entiendo que también ahí el CERVEL está haciendo una indagatoria al respecto para ver qué tipo de campañas y a quiénes beneficiaron también esos fondos. Bueno, nosotros desde la Comisión Investigadora oficiamos al CERVEL, porque a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Creo que, por ejemplo, la Contraloría ha sido un organismo que ha sido ecuánime, es decir, frente a denuncias de irregularidades de cualquier sector político, la Contraloría investiga, ¿ya? En el caso del Servicio Electoral, hemos visto que a propósito del caso Fundaciones, rápidamente ha sacado un comunicado anunciando una investigación administrativa y, sin embargo, respecto del fraude en Vitacura, cuando ya hay antecedentes públicos de dos personas distintas, un contador y un ex embajador del gobierno Sebastián Piñera, que han indicado que se distrajeron recursos del municipio para financiar campañas parlamentarias, hasta ahora el Servicio Electoral, hasta este momento por lo menos, no ha iniciado ninguna investigación administrativa ni tampoco, mucho menos, ha ejercido la acción penal que le corresponde como Servicio Electoral. Entonces nosotros por eso que acordamos la Comisión Investigadora oficial del Servicio Electoral para que explique por qué esta diferencia de trato. Yo creo que hay una omisión que es relevante y nos gustaría que concurra el presidente del Consejo Directivo para que nos explique por qué, en definitiva, no se ha actuado frente a este caso. Diputado, en la comisión estuvo presente el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y él en algún momento dijo que existen vulnerabilidades en los municipios para efectos de controlar el uso de los recursos públicos. Y estamos hablando de que aquí hay una investigación que data desde el año 2008 al año 2021, más de 10 años entonces, donde esto ocurría. ¿Por qué la Contraloría no puede ingresar a las arcas municipales ni revisar las cuentas corrientes de los municipios si estamos viendo de que en muchos municipios del país, de distintos sectores políticos, hay irregularidades? Bueno, ese es un sinsentido que queda en evidencia. El Contralor mencionó que hay un proyecto de ley que está en la comisión mixta, está detenido, que permite que la Contraloría acceda a las cuentas corrientes de los municipios, que es lo básico, lo mínimo, que como puede hacerlo con otros organismos públicos, con la Administración Central del Estado. Entonces, pero además de eso también hay otras debilidades. O sea, ya hay debilidades en las corporaciones para que la Contraloría pueda fiscalizar, pero más todavía cuando en el fondo se ocupa un mecanismo que es perfectamente legal, que es la entrega de subvenciones, como se hizo en el caso de las corporaciones Vita, a organismos privados, a organizaciones comunitarias funcionales que reciben subvenciones aprobadas por el Consejo Municipal, pero claro, ahí se pierde la pista porque en definitiva ahí no entra la Contraloría, no entra la fiscalización y en definitiva eso permitió la regulación de estos recursos, el pago a funcionarios, incluso la presencia de funcionarios municipales en los directores de estas corporaciones. O sea, acá existió un esquema, como decía al principio, que requirió de una planificación y además también hay cuestiones que están por descubrirse porque se ha indicado y se ha dicho en la prensa que este mismo esquema se utilizó, por ejemplo, en Lo Barnechea, también con corporaciones que asumen funciones públicas, ¿ya?,
pero que son organismos privados y que reciben subvenciones para prestar ciertos servicios. En el caso de Vitacura estamos hablando de Vitapaz, Vita Emprende, Vita Salud, Vita Deportes, que eran estas corporaciones que se crearon al aire de la municipalidad y que recibían estas subvenciones. En términos concretos, estas fundaciones, estas corporaciones, hacían la pega, ¿no? Algo hacían, no es que no hicieran nada. El punto es que la plata era más de la que correspondía para esas actividades, podríamos decir. Sí, claro, sí, claro. Es decir, prestaron servicio a la comunidad. El punto es que como estaban exentos de control, había ahí una zona no gris, yo creo que una zona oscura, ¿ya? Que permitía justamente la comisión de toda clase de ilícitos en relación con el patrimonio público, que finalmente la corrupción perjudica a la comunidad. O sea, recursos que se sustraen, que pueden ser para un fin muy loable, pero en definitiva van a parar a fines ilícitos y eso significa también un perjuicio para la comunidad. Y yo quiero decir al respecto que el testimonio que dio la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, que nosotros hemos reconocido en la comisión, que ella reaccionó muy prontamente frente a este caso, una vez que asumió, hizo la denuncia se creyó, sí. claro, exactamente, pero también planteó algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ella planteó que, aparte de las medidas de investigación, las querellas, se internalizaron los servicios de las corporaciones Vita al municipio. O sea, el municipio recuperó estas funciones de Vita Deporte, Vita Salud, para la administración del municipio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá yo creo que esto nos lleva a una reflexión un poco más profunda, más de largo alcance, porque en definitiva, a mi juicio, es finalmente la subsidiariedad, cuando es llevada al extremo, el Estado subsidiario, lo que permite estos espacios que son perfectamente proclives o campo para la corrupción, para prácticas que van contra la probidad. Entonces, lo que hizo la alcaldesa de internalizar funciones, creo que a mí me llama la atención, creo que es interesante, porque en definitiva también eso lo vemos en otros casos. En el caso de fundaciones, por ejemplo, para hacer la comparación, bueno, en Antofagasta una fundación está entregando agua a un campamento. Eso es una función que perfectamente puede cumplir el ser de un organismo público. Entonces la pregunta es por qué se delega, en el fondo, por qué se crean estos nichos de negocio, ¿ya?, con necesidades públicas que el Estado debe asumir. Entonces por eso yo creo que acá hay que hacer una reflexión más profunda, de más largo alcance, que en definitiva nos indique que acá se han generado ciertos espacios que son campo que habilita estas prácticas, pero en definitiva también que hay una tergiversación de la función pública. Entonces creo que eso es importante. ¿Hasta dónde llega la atribución del gobierno central, por ejemplo, a través de los gobiernos regionales y lo que puede hacer el municipio? Como municipio, que al parecer no es mucho lo que pueden hacer, porque vemos cómo muchos municipios externalizan sus funciones por medio de estas fundaciones, corporaciones. O sea, claro, pero lo que voy es que lo que se hace en Vitacura con internalizar significa que la externalización no es indispensable. No es necesaria, no es tan necesaria, que se puede hacer solo con la municipalidad. Claro. Yo no estoy en contra de que existan fundaciones, que cumplan funciones, distintos tipos de funciones que tienen trayectoria, pero otra cosa es cuando uno lleva al extremo la subsidiariedad. Por ejemplo, en materia de salud, ¿por qué un municipio tiene que externalizar la función de la salud? A mi juicio no tiene sentido. Pero además tienen estas otras externalidades, por llamarla de una forma muy diplomática, que tienen que ver con que en el fondo permiten este espacio para la corrupción. Ahora, diputado, ustedes también como comisión investigadora enviaron un cuestionario al exalcalde Torrealba, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva. ¿Qué esperan ustedes de ese interrogatorio que se le envió al exalcalde? Bueno, lo primero es que nos interesa también escuchar, en este caso, al investigado. El investigado tiene también el derecho a exponer su versión de los hechos, aunque claro, acá ya ha sido formalizado, pero en definitiva nosotros quisimos también, estaba dentro de la lista de invitados, entre medio de la comisión, del desarrollo de la comisión, se decretó su prisión preventiva y por lo tanto, obviamente, materialmente no puede asistir, pero en consecuencia nosotros propusimos a la comisión y fue aprobado por unanimidad enviar un cuestionario al exalcalde al anexo cárcel Capitán Llaver a través de Gendarmería para que él responda a ciertas interrogantes en relación con el mecanismo utilizado y también, por supuesto, en relación con los eventuales aportes ilegales a campañas parlamentarias, que esto, como digo, fue expuesto en los medios por ya 2 personas distintas. Sí. Entonces, hasta ahora no hemos recibido respuesta, esperamos que antes que termine la comisión podamos recibir una respuesta. Diputado, en relación a eso mismo, ¿no?, a lo que ocurre finalmente con el funcionamiento de las municipalidades, ¿cómo ve usted el futuro de las platas municipales? ¿Usted cree que hay que hacer algún tipo de reordenamiento, reorganización, que haya un mayor control precisamente en estas platas? Sí, lo primero es que tampoco uno puede generalizar al respecto, sí, claro, pero sí, por supuesto, que acá ha quedado en evidencia que existen serias vulnerabilidades que hay que corregir. Entonces yo creo que yo apuntaría a 2 caminos. Primero, en una agenda anticorrupción que permita fortalecer las atribuciones de la Contraloría, fortalecer los controles internos, pero también
que dentro de esa agenda también abordemos el tema de fondo. Y con eso me refiero precisamente a, en el fondo, limitar los espacios de delegación de funciones públicas a organismos privados, porque en definitiva acá también hay un mandato popular en los municipios que está depositado en la soberanía, entonces ahí también hay una responsabilidad. Cuando se delega, se diluye la responsabilidad. Entonces, mientras esto esté en manos municipales, bajo un férreo control, con un control legal, un control del gasto, esto puede funcionar mucho mejor. Diputado, en la indagatoria hemos ido sabiendo que hay muchos depósitos en efectivo en las cuentas del exalcalde Torrealba y también de su señora. Y en medio de las investigaciones, versiones de prensa daban cuenta de que la plata estaba escondida en las paredes de la casa del alcalde en el sur del país. No sabemos si eso es tan real o si es un mito. Ustedes, dentro de la indagatoria, ¿han podido conocer detalles sobre ese tipo de transacciones o ese tipo de ocultamiento de dineros? ¿Es tan así como lo ve usted? Bueno, eso lo hemos conocido a través básicamente de la investigación penal y aquello que ha trascendido a la prensa en la investigación penal. Yo creo que demoró bastante la formalización, pero bueno, ya está y ya se adoptó la medida cautelar. Pero en definitiva, lo que revela la investigación penal y que hemos conocido públicamente es que acá se adoptaron prácticas mafiosas, propias de grupos mafiosos. Esto de mandatar a los conductores del municipio para que sacaran plata, para que transfirieran en efectivo. O sea, acá realmente tenemos una organización de carácter criminal, porque está destinada a cometer delitos, y eso es justamente lo que está investigando hoy día la justicia. Entonces creo que es bastante grave lo que ha ocurrido, pero como digo, aquí también, en definitiva, hay muchos aspectos que aún no hemos conocido y que yo espero que podamos conocer a través de las distintas herramientas que hoy día están en curso para poder esclarecer toda la verdad. Diputado, antes de terminar y agradeciéndole desde ya por su tiempo, ¿qué se viene ahora en la indagatoria en la comisión investigadora? ¿Ya enviaron el cuestionario, recibieron al Contralor, a la alcaldesa de Vitacura? ¿Qué viene de ahora en adelante? Bueno, yo diría tres cosas importantes. Primero, la concurrencia del presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, para aclarar lo que ya comentamos. En segundo lugar, el Contralor se comprometió a concurrir a la comisión cuando tenga los resultados del sumario que inició la Contraloría. Y finalmente también nos interesa muchísimo conocer e invitar al exintendente del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Guevara, toda vez que se ha indicado a través de la prensa que él participó en el diseño de estos mecanismos de las corporaciones Vita, ¿ya? Me refiero a esto de generar corporaciones comunitarias que reciben subvenciones. Entonces nos interesa también conocer si eso es realmente así. Dicho sea de paso, también hay una investigación al respecto en esa comuna. Entonces creo que sería importante contar con la comparecencia del exintendente y exalcalde también, Felipe Guevara.